Bueno, veo que cada uno de los grupos, digamos que tiene el tema central definido, pero ya los detalles en la investigación de la problemática, ya ahí sí les falta muchísimo por investigar. Entonces, bueno, consideraciones a tener en cuenta. Recuerden que para poder establecer una correcta definición del problema, la definición del problema se trata primero de definir los límites que va a alcanzar el proyecto, es decir, yo en qué situación voy a enmarcar el proyecto para que no se me vaya a salir de ahí y también, sobre todo, para que no se vaya a salir de ahí la investigación. Número dos, dentro de la definición del problema es conocer los detalles, los pormenores de por qué se está presentando esa situación general. Entonces, la manera de evidenciar un problema o de analizar un problema es, yo parto de una situación generalizada y empiezo a encontrar subproblemas o subcategorías de problema que estén relacionados a esa problemática generalizada. Para eso es que se hace el árbol de problemas, para mirar las causas y los efectos, porque de alguna forma cada una de las causas principales y causas secundarias son subproblemas que yo tengo que resolver o intentar resolver antes de resolver la situación problema generalizada. Lo mismo sucede con los efectos. Se están generando unos problemas de primera categoría cuando hablo de efectos directos y de segunda categoría cuando hablo de efectos secundarios. Entonces, en los árboles de problema que ustedes tienen, en los que vi, digamos que sí, tienen la idea central, pero les falta mucho más detalle en la especificidad de los datos que han encontrado. Entonces, trabajar sobre eso porque es en esos datos específicos es que van a poder encontrar las características que después van a convertir como atributos de diseño. ¿Sí? Es decir, las características que debería tener el producto solución. ¿En función de qué? De encontrar cuál va a ser su forma y cuáles van a ser sus funciones. Bien. Y también que tengan ustedes claro en la parte de la investigación cuál es la rama o la vía por la cual ustedes se van a meter. No porque, digamos, esta es la que me gusta y ya, no, sino porque tengo una justificación adecuada, porque un problema puede estar dado, puede estar construido por diferentes situaciones. Y esas diferentes situaciones van a hacer que sea más fácil de justificar por cuál de esas vías quiero yo eh, ingresar para intentar dar solución, por lo menos, si no es a toda la problemática, a una parte pequeña del problema. Y eso sí, eso ya significa mejorar la calidad de vida o mejorar el problema a los usuarios. En algún punto ya ahí hay ganancia, ¿sí? Ya ahí estamos intentando solucionar la situación problema. Bueno, lo otro es que recuerden que los métodos de indagación son todas las metodologías o todos los métodos que yo utilice para recopilar esa información. Pero no es simplemente realizar el método de indagación por realizarlo, sino que siempre ese método de indagación debe buscar un objetivo a la hora de encontrar la información. Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar un método de indagación como una entrevista, una encuesta o un proceso de observación, deben tener claro primero cuál es el objetivo que va a cumplir ese método de indagación, es decir, qué información los va a llevar a conocer ese método de indagación en función del problema, ¿no? De qué elementos deseo yo conocer de la problemática. Entonces, primero, antes de hacer encuestas por hacerlas, establezcan qué es lo que quieren entender y conocer a través de esas encuestas, para que no estén dando vueltas allí sobre, listo, es que pregunté un montón de cosas, hice una encuesta, hice una entrevista, pero sí, ¿qué me llevó a conocer la entrevista? No, pues nada. No, entonces, primero establezcan cuál es el objetivo en términos de información que desean conocer y luego hacen las preguntas adecuadas o desarrollan el proceso de observación adecuado
o hacen la investigación adecuada, ¿sí? Entonces, para que vayan de una vez a la fija con la finalidad que debe tener el método de indagación. Entonces, no es investigar por investigar, es investigar con un sentido, con un propósito. Entonces, pilas allí. Y finalmente, las conclusiones a las que ustedes lleguen de esos métodos de indagación deben permitir establecer o clarificar quiénes son los usuarios, cuál es el contexto en el cual se está desarrollando esa problemática o en el cual los usuarios se están relacionando entre sí. ¿Sí? ¿Cómo afecta ese contexto a los usuarios y cómo los usuarios afectan ese contexto? Actualmente, ¿qué hay en el mercado que esté intentando darle solución a esa situación problema? Eso es lo que se conoce como un análisis tecnológico. Y probablemente muchos de ustedes van a encontrar soluciones, entre comillas, que en algún momento funcionaron, pero que de pronto por la evolución que ha tenido el problema ya no lo esté haciendo. Sin embargo, se siguen utilizando. Entonces, analizar esos objetos o esos elementos de una mejor manera, es decir, cómo solucionaban el problema en su momento, por qué ya no lo están solucionando y en qué están fallando, porque eso pueden ser los puntos de partida que ustedes utilicen en uso de tecnologías, en implementación de uso, de interacción, en aspecto formal, estético, dentro del contexto, bueno, miles de elementos con los que ustedes a través de eso se van a dar cuenta las características que debe tener el producto solución. Y finalmente recuerden que todo este proceso los va a llevar al final a tener que ordenar esa información. Entonces esa información, el orden que se le va a dar a esa información es de dos cosas. La primera, establecer todos los elementos o los insights del mapa de empatía. ¿Sí? Entonces, recuerden que el mapa de empatía es la descripción del usuario dentro de su contexto, en relación a qué ve, qué piensa, qué siente, qué escucha, cuáles son sus debilidades y fortalezas de ese usuario con respecto a la situación problema que se le está presentando o a la necesidad sin resolver. Y segundo, esa investigación debería darles a ustedes la información o las declaraciones del cliente o del usuario en contexto, que son las que ustedes después van a traducir como atributos de diseño, es decir, como características que debería tener el diseño. Entonces, a través de esa información, ustedes van a poder identificar primero las necesidades, que las pueden clasificar en las grandes 5 familias que vimos la semana pasada: necesidad real, necesidad manifestada, necesidad percibida, necesidad cultural, necesidad de vida, un uso no previsto. Y una vez identificadas esas necesidades, lo que van a hacer es que generar los atributos de diseño, que es el listado ese de características que también vimos la semana pasada, que yo les mostré, y que eso se saca de las declaraciones del cliente traducidas como aspectos que pueden ser medios para ser implementados, y que los puedo clasificar por el tipo de enunciado que son en 4 grandes familias, que son metas, restricciones, funciones y las implementaciones. ¿Ya? Para los que de pronto estén como medio gringos por lo que les estoy hablando en este momento, les recomiendo que se vean el video de la clase pasada que está ahí subido en la página del curso. Y ahí están claros todos los puntos de la rúbrica. Lo primero, intentar establecer la situación problema, es decir, llegar a la definición del problema. Segundo, que a través de los métodos de indagación que ustedes elaboraron y que puedan ser demostrables que los hicieron, pues cómo llegaron a las conclusiones de la problemática. Tercero, perfil de usuario y mapa de empatía. Entonces es la descripción del usuario en su contexto y el perfil de usuario sale de ese mapa de empatía, es decir, es como un modelo de la persona que representa ese tamaño del mercado al cual yo me estoy dirigiendo y que se le está presentando la situación problema. Entonces hay que darle características a la persona, quién es su familia, cuánto se gana, dónde vive, dependiendo obviamente de cada una de las temáticas que ustedes hayan elegido.
Y finalmente está la parte de la generación de necesidades y atributos de diseño, que es encontrar cuáles son las necesidades y clasificarlas en las 5 grandes familias. Y finalmente encontrar las declaraciones del cliente, transformarlas en atributos de diseño y clasificarlos en las 4 grandes familias que hay. En eso consiste la primera entrega. Esa primera entrega está programada para dentro de 8 días, entonces tienen que prepararla en una presentación en PowerPoint. Ustedes verán cuánto se gastan en esa presentación de PowerPoint, me refiero al número de diapositivas. Pero la entrega tiene que estar, mejor dicho, todos estos puntos que vimos tienen que estar descritos en un máximo tiempo de 15 minutos. ¿Listo? No, esos 15 minutos van a ser contabilizados. Entonces, si usted se demora más, independientemente de lo que esté hablando, yo le digo allí, hey, ya se cumplieron los 15 minutos, listo, lamento mucho que no hayan podido terminar, le califico hasta donde me haya hablado. Entonces, sean muy precisos, muy enfocados en lo que van a decir para que no se vayan a pasar del tiempo y no les queden elementos de la rúbrica por fuera. Si ustedes siguen la rúbrica, ahí no van a tener ningún problema, ¿sí? En el transcurso de esta semana, como ya la entrega la próxima semana, el transcurso de esta semana, si ustedes quieren de pronto mostrarme avances y no sé qué, escríbanme al correo, ojalá con días de anticipación al próximo miércoles. No es que me van a escribir el martes, ¿sí? Porque si yo el martes de pronto les hago una corrección o alguna cosa, pues ustedes ya no van a tener tiempo de hacer la corrección respectiva. Entonces, traten de hacerlo, digamos, por tardar el viernes para que, digamos, tener el fin de semana para yo poder analizar eso y que ustedes también tengan el tiempo del fin de semana, el lunes y el martes, para poder implementar los cambios, las mejoras que se van a hacer con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que las recomendaciones que les haya hecho a cada uno de los grupos pues les hayan servido como para replantear muchas cosas porque la verdad es que los proyectos en términos generales, como les decía, a excepción de uno o dos grupos por ahí, en términos generales los veo muy crudos, o sea, los veo que no le han dedicado tiempo suficiente al tema de la materia. Y esto es como digamos que esta primera entrega es como el primer parcial del curso. De hecho, es la primera evaluación que se hace del curso. Entonces, pilas allí para que arranquen con pie derecho. Intenten investigar bastante los detalles, los pormenores de las situaciones y de hacer todo este proceso pues muy a conciencia, dedicándole tiempo sobre todo. Listo, muchachos, no tengo nada más por decirles. Cualquier inquietud a través del correo electrónico, se ponen de acuerdo los integrantes del grupo y me escribe uno. Por favor, reúnanse, porque veo que la gran mayoría de los grupos adoptó como metodología de trabajo, como repartirse los temas y cada quien por su lado y después nos reunimos y juntamos todos. No, este tema, aunque puede uno, cada quien trabajar de manera independiente, pues traten de ir revisando lo que van logrando porque veo que las ramas están por allá dispersas y lo que está buscando uno no tiene nada que ver con lo que está buscando otro, lo que sea. Entonces, trabajen en grupo, ¿sí? Para eso es el trabajo, para eso es el proyecto, para fomentar el trabajo en grupo y que cada uno de ustedes pueda identificar cuáles son los fuertes dentro del aporte que puedan hacer al grupo. Listo, no me queda nada más por decirle, vamos a dejar la clase allí, nos vemos dentro de 8 días y recuerden que dentro de 8 días es la entrega. Entonces, bueno, quedamos así, nos pillamos. Bueno, Rubén, con mucho gusto.